Y ahora tenemos la presentación de Luisa. También tienen allí, o lo tendrán, el vídeo de... Perdón, el vídeo no, el QR donde pueden ver el currículum de Luisa, pero yo creo que las dos cosas que a mí más me interesa destacar de Luisa y por lo que en realidad está aquí, yo la conocí trabajando en el Instituto de San Remo, Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario, tratando temas de protección de mujeres en el marco de los conflictos armados. Y bueno, pues a partir de ahí, de una manera bastante natural, hemos empezado a compartir proyectos y compartir trabajos. Y en paralelo, ella ha ido progresando y haciéndose una máxima experta en justicia transicional y ahora está vinculada a la Justicia Especial para la Paz, donde es magistrada adjunta y lleva casos muy vinculados con los que vamos a hablar hoy en día, seguramente por el deber de secreto que tiene, no nos va a poder dar muchos datos, pero también me consta, y a lo mejor se le escapa algo, hay una sentencia que está a puntito de salir y que nos dará mucha claridad sobre estos temas. O sea que si no se le escapa algo, pues a lo mejor nos puede dejar caer algo. Y si no, estaremos pendientes, ahora que lo sabemos, que dentro de poco hay una sentencia vinculada a los temas que estamos tratando hoy. Así pues, sin más, un fuerte aplauso para dar la bienvenida a Luisa y agradecerle que se haya hecho todos los kilómetros que se ha hecho para venir aquí y explicarnos la labor de la JEP en estos casos y que se vuelva corriendo para presentar la sentencia que tienen preparada allí. Así pues, muchas gracias, Luisa. Tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a la universidad por la invitación. Igualmente, pues me uno a los mensajes de solidaridad por la situación actual que está pasando en la comunidad valenciana. Y bueno, como tú lo dices, era una claridad que quería hacer al inicio de esta ponencia, y es que en el marco del trabajo que se realiza dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente al despacho relator al que pertenezco, que es el que lleva el caso 07 sobre reclutamiento ilícito de niñas y niños en el marco del conflicto armado, ya se ha presentado un proyecto de auto de determinación de hechos y conductas, que es el nombre técnico con el que se le conoce, pero que podremos asimilarlo como a un auto de acusación o un auto de imputación. Eso debe salir de manera colectiva, ¿sí? Lo profiere la Sala de Reconocimiento de la JEP. El proyecto ya fue remitido a la Sala de Reconocimiento, ya empezó la discusión. Entonces, eso quiere decir que en un muy corto plazo vamos a poder tener ya esa autodeterminación y poder tener otro tipo de reflexiones, porque acá yo les voy a venir a contar un poco de la metodología de investigación, o sea, de cómo se investiga este caso dentro de la jurisdicción. Pero no podré hablar, como lo hizo, por ejemplo, Marichel, sobre calificaciones jurídicas frente a los hechos que se han venido develando en el marco del proceso, ni imputaciones, ¿sí? Tanto las calificaciones jurídicas como las imputaciones son algo que son propios de la autodeterminación de hechos y conductas, ¿sí? Pero pues va a estar en un muy corto plazo. Y una vez tengamos ese auto, pues va a ser muy interesante tener esas reflexiones a la luz de esas calificaciones que están muy conectados, porque dentro de nuestra jurisdicción, pues nuestro referente es la justicia penal internacional, los referentes también jurisprudenciales de derecho penal internacional, de la CPI, y por ello varias de las reflexiones que planteó Marichel acá fueron retomadas y van a ser un punto dentro de ese auto de determinación. Así que una vez salga, pues podremos tener unas reflexiones más concretas alrededor de ello. Pero en el marco de lo que voy a hablar acá, pues no podré referirme ni a calificaciones ni a tipos de imputación.
Lo que tengo planteado para hoy es hablarles brevemente y en este orden. En un primer punto, pues creo que es conocido como el acuerdo en el cual pues nace esta jurisdicción especial, pero voy a hacer un pequeño contexto sobre el acuerdo y lo que crea el acuerdo de paz del 2016. Lo segundo, hablar de la metodología de investigación que en general tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, y luego hablarle un poco de la metodología ya y de las herramientas metodológicas particulares que ha adoptado e implementado el caso 07, que es el que aborda el reclutamiento de niños y niñas. Con esto entonces doy inicio. Frente a lo primero, pues contarles que el acuerdo final de paz que se firmó en el año 2016 en Colombia se dio entre el gobierno de Colombia y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias denominadas FARC-EP. Este acuerdo creó algo denominado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y se creó con el objetivo de satisfacer los derechos de las víctimas a través de la creación de unos mecanismos judiciales y unos mecanismos extrajudiciales, con el objeto de garantizar la rendición de cuentas de todos los responsables de graves violaciones cometidas en razón del conflicto armado, y con la idea de que se pueda contribuir a la construcción de escenarios de confianza, a la paz y a la reconciliación nacional. El sistema entonces está compuesto por varios mecanismos. El primero pues fue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tuvo un periodo hasta el año 2022, o sea, la Comisión de la Verdad ya terminó su periodo y presentó como su informe. El otro mecanismo es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, conocida como la VPD. El otro es la Jurisdicción Especial para la Paz, así como todas las medidas de reparación integral que tiene como el Estado y que tienen como objeto las garantías de no repetición. La jurisdicción entonces es el componente de justicia de todo este sistema, y en esa medida pues fue creado para ofrecer verdad a las víctimas, satisfacer su derecho a la justicia y construir reparación, además de poder garantizar seguridad jurídica a quienes hayan cometido crímenes en el marco del conflicto. La jurisdicción trabaja alrededor de diferentes órganos y salas, ¿sí? Pero la sala que tiene el trabajo de hacer esta investigación para definir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos es la sala de reconocimiento. Entonces me voy a referir sobre todo a la sala de reconocimiento. Esta sala entonces se enfoca en investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves y representativos del conflicto, y sobre todo todas aquellas conductas cometidas en relación con el conflicto que hubieran cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles que lo hagan de manera voluntaria. Todo ello pues hasta que se dio el acuerdo de paz, o sea, hechos dados hasta diciembre del 2016. Adicional, todas las salas y secciones de la jurisdicción trabajan bajo un paradigma de justicia restaurativa y prospectiva, es decir, que buscamos privilegiar el restablecimiento de las relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado, y que todas las acciones que se den en el marco de esta justicia sirva para las próximas generaciones. O sea, todo ello bajo un enfoque de garantías de no repetición, para que las nuevas generaciones no tengan que repetir lo que ya vivimos actualmente. También pues la sala de reconocimiento sigue una metodología de investigación, ya voy a hablar es como la metodología como tal de la sala, de macrocasos. ¿Qué quiere decir ello? Que todo se hace a través de un análisis de patrones macrocriminales. Es decir, no nos ocupamos de hechos aislados o individuales, sino de aquellos que configuran un patrón o que fueron desarrollados en la adopción, en el marco de la adopción de una política macrocriminal. La sala de reconocimiento ha definido patrón como la repetición no accidental de una conducta delictiva similar en cuanto a finalidades, modo de comisión y características de las víctimas,
y como política el conjunto de planes o directrices de la organización armada que se reflejan en los patrones identificados, las cuales pueden ser expresas o tácitas. ¿Por qué es importante la metodología de investigación de patrones y política? Porque esto nos ayuda a determinar quiénes son los máximos responsables de los crímenes investigados en la medida que son ellos quienes ordenan y controlan las políticas y patrones. Estamos hablando de multiplicidad de crímenes cometidos, estamos hablando desde la década del 60 hasta el 2016, en todo el territorio nacional. Entonces sería imposible, como lo preguntaban hace un poco, bueno, que si era eficiente, que si era útil la CPI, y decía Meritxell, bueno, pero en primera instancia están también las instancias nacionales, pero aún así las instancias nacionales tampoco pueden abarcar todo y si lo hacen no pueden hacerlo de uno a uno. Por eso es tan importante trabajarlo bajo patrones macrocriminales, si no sería imposible abarcar todos los crímenes y violencias que se han dado en el marco del conflicto. Y tampoco, y sería demasiado ambicioso querer abarcarlos a todos aquellos que tuvieron alguna responsabilidad en estos hechos. Por eso la jurisdicción y la sala de reconocimiento se enfocan en los crímenes más graves y representativos y en los máximos responsables. Así entonces, la JEP ha precisado 5 criterios de selección que debe aplicar la sala de reconocimiento para concentrar su ejercicio en quienes tuvieron una participación determinante. Para ello, pues voy a enunciar como estos criterios, uno de ellos la gravedad de los hechos, es decir, el grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos, y si se habla o no de términos de sistematicidad en ellos. En segundo lugar, la representatividad, es decir, los efectos de la investigación y judicialización de los hechos, la capacidad de ilustración que tienen de un modus operandi o las prácticas o patrones criminales de los hechos. También otro criterio son las características diferenciales de las víctimas. Entonces aquí hay que tener en cuenta condiciones de vulnerabilidad o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección, como el género, la edad, la etnia. Otro punto es las características de los responsables, si tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes, y la disponibilidad probatoria. El órgano de cierre de la JEP, que es la sección de apelación, ha precisado que estos criterios cumplen varias funciones, que ayudan tanto a la selección de los casos que se llevan al interior de la jurisdicción, como a la selección de los máximos responsables. Así entonces, el punto de partida para el examen sobre la condición de máximo responsable consiste en el rol que ha desempeñado en el hecho total investigado por la sala. Allí entonces la jurisdicción, a partir de lo que ha venido señalando la Corte Constitucional, ha establecido como unas aterrizajes frente a cómo seleccionar esos máximos responsables, y allí ha diferenciado entre aquellos que son por liderazgo y aquellos que lo hacen por participación. Sin embargo, pues no voy a entrar a detallar estos criterios, pero sí decirles que la sala de reconocimiento tiene una resolución con todos los criterios y cómo a través de los diferentes casos se han venido como profundizando en la definición de los elementos para que sirven, son unos criterios orientadores que nos sirven para determinar quién puede ser máximo responsable y quién no puede ser máximo responsable. Así entonces la sala de reconocimiento, al concentrarse en aquellos que tienen una participación determinante, facilita el cumplimiento de las finalidades y objetivos de la JEP, entre ellos poder determinar las circunstancias geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales en las cuales sucedieron estos delitos, describir la estructura y el funcionamiento de la organización criminal, develar el plan criminal, poder asociar casos y situaciones entre sí, poder identificar a los máximos responsables, establecer cuáles de todos esos son los crímenes más graves y representativos e identificar a las víctimas y las condiciones particulares que les ocasionaron afectaciones, o sea, la identificación y visibilización de los daños. Todos estos criterios metodológicos son aplicados en el marco de un proceso dialógico que adelanta la sala de reconocimiento.
¿Qué quiere decir un proceso dialógico? También así el órgano de cierre de la jurisdicción ha señalado que como nos encontramos ante unos procesos donde hay una masividad de personas, de tanto comparecientes como víctimas, entonces es un proceso con masividad de intervinientes, de víctimas y de comparecientes. Comparecientes son los que están llamados a reconocer, que en el caso pues, nuestro y el que pues, viene más adelantado serían como los exintegrantes de las antiguas FARC. Y también nos encontramos con una definición progresiva de los hechos, que serán materia de atribución de responsabilidad. Quiere decir eso que la construcción de los hechos que finalmente se imputan se van construyendo en el marco de ese proceso dialógico. ¿Y cómo se hace? Con unos espacios discursivos en los que se propician el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Entonces, dialógico quiere decir que a diferencia de un proceso adversarial ordinario, acá lo que hacemos es tener en cuenta las diferentes narrativas y voces que hay dentro del proceso. Entonces escuchamos a víctimas y escuchamos a comparecientes y luego contrastamos con las demás fuentes de información y de ese contraste es que sale como el auto de determinación, pero se hace a través del diálogo, de la voz, ¿sí? De la voz de víctimas y de la voz de comparecientes. Allí cada uno tiene unos momentos de participación. En el caso de las víctimas, pues está la solicitud inicial de acreditación. Posteriormente, en diferentes macrocasos se hacen diligencias de ampliación de información y en eso nuevamente participan las víctimas. Luego, los comparecientes dan su versión, ¿sí? De los hechos, pero esas versiones son sometidas a otro proceso que dentro de la jurisdicción es denominado las observaciones. Quiere decir que una vez el compareciente habla, eso se le traslada a las víctimas y las víctimas tienen una oportunidad procesal para referirse a lo que dijeron ellos. Y entre eso las víctimas pueden decir si eso se corresponde con su verdad, con su historia de lo que les sucedió, si lo que dice el compareciente trae algo nuevo que la víctima no conocía, o si su historia no es coincidente y dista de lo que está diciendo el compareciente. Y si es así, ¿en qué? ¿En qué es contrario y en qué no para la víctima correspondería con la verdad? Con toda esta información, posteriormente entonces se profiere el auto de determinación. Y ahí lo que sucede es que los comparecientes, quienes son llamados a reconocer, van a tener una oportunidad y un término para analizar todo eso que se les está imputando, ¿sí? Ahí en ese auto definiremos quiénes son los máximos responsables y se les dará un término. Y ellos allá podrán definir si reconocen o no reconocen. Si reconocen, entonces inicia todo un proceso más restaurativo de encuentros entre víctimas y de encuentros entre comparecientes y posteriormente, como va avanzando, de encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes y finalmente se llega a la audiencia de reconocimiento, que son audiencias públicas que ante todo el país y ante toda la sociedad civil se da como ese reconocimiento por parte de los comparecientes y donde participan tanto víctimas como quienes reconocieron responsabilidad. Si eso pasa, luego entonces se dicta otro auto que es la resolución de conclusiones y con ello el caso sube al tribunal donde finalmente sí se dicta sentencia. Pero también puede suceder que cuando la sala de reconocimiento dicte el auto de determinación y le diga a los comparecientes estos son los hechos y conductas que nosotros relacionamos y les damos la oportunidad para que ustedes reconozcan, puede pasar que los comparecientes digan no reconocemos, ¿sí? Y si es así, entonces el proceso se va por otra vía y es una vía adversarial, donde ya la unidad de investigación y acusación, que es como una especie de fiscalía al interior de la jurisdicción, iniciará otro tipo de proceso, ¿sí? Que es un proceso ya muy similar a los procesos ordinarios.
Eso es básicamente en lo que consiste el proceso y en lo que consiste lo dialógico dentro de la sala de reconocimiento. Bueno. Entonces, pues hasta la fecha, la sala de reconocimiento ha abierto 11 macrocasos, ¿sí? Y cada uno con diferentes criterios. Ahorita yo les decía que habían criterios que había que tener en cuenta, como la vulnerabilidad de las víctimas, aspectos como el género, la etnia. Entonces tenemos casos que son territoriales, donde se hizo un análisis que eran lugares que habían sido, muchos lugares del país han sido violentados por el conflicto, pero lugares especialmente violentados y donde, por ejemplo, los pueblos afro, los pueblos indígenas fueron los más afectados. Entonces tenemos casos territoriales, tenemos varios casos destinados como a investigar todos los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate. Tenemos también un caso específicamente que abarca todo lo que tiene que ver con la retención ilegal o lo que denominamos dentro del derecho doméstico el secuestro. Y recientemente abierto, que es el caso 11 y el último dentro de la metodología de investigación que tiene la jurisdicción, porque lo que les digo tampoco es posible como abarcarlo todo. Entonces la jurisdicción considera que ese sería el caso con el que se cerraría esta metodología de macrocasos, que es el caso 11, que trata específicamente de la violencia sexual. Y está el caso sobre el cual vengo a hablarles un poco más de cómo ha sido la metodología de investigación, que es el caso 07, que habla de reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto. Así entonces, este macrocaso fue abierto en el año 2019. La sala allí evaluó el cumplimiento de los criterios antes mencionados y allí busca comprender cómo y por qué se cometieron estos crímenes mediante la identificación de políticas y patrones criminales. En la decisión de apertura, la sala resaltó el carácter grave y representativo de estas conductas, señalando su grave y múltiple impacto en los derechos de los niños, quienes son particularmente vulnerables y merecen una protección especial del Estado. Además, allí se concluyó que como resultado del reclutamiento, los grupos étnicos también se vieron afectados y sus derechos colectivos fueron violados. Y encontró preliminarmente que estos actos resultan de una política o práctica generalizada de la antigua guerrilla de las FARC. En la misma decisión, la sala precisó que entiende por niños y niñas, y aquí quiero dar como esa claridad, nosotros no hablamos de menores de edad, sino se decidió desde el inicio de la apertura del auto hablar de niños y niñas. Y para allí en la sala se precisó que niños y niñas son todos aquellos que fueron reclutados o toda persona menor de 18 años incorporada por cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia. Esto incluye cocineros, cargadores, mensajeros, en otras palabras, no se refiere solo a un niño o niña que está portando un arma, ¿sí? Por eso también nos alejamos un poco de la denominación de niños soldados, porque queríamos hacer énfasis en que esto comprendía primero, y esto también porque en la lógica dentro de los grupos armados hay como un criterio de pensar, ya era grande, ya tenía capacidades, ya trabajaba, ya así, y con esto como irlo desligando de su condición de niño. Entonces para nosotros sí fue muy importante que todo aquel que tenga menos de 18 años es considerado niño. Y que como el crimen es tanto reclutamiento como utilización, entonces no es solo aquel que porta un arma, sino que ahí vienen también diferentes desarrollos frente a lo que entendemos por utilización y por qué otras también actividades están enmarcadas dentro de este macrocaso. Bueno, hay otro punto y es que posteriormente la sala acogió otra propuesta metodológica dentro del caso y fue subdividirlo, ¿sí? Y tener un subcaso FARC y otro subcaso Fuerza Pública. Es decir, investigar todo el reclutamiento y utilización cuyos responsables fueron las antiguas FARC,
pero a su vez también investigar este tipo de hechos donde los responsables hayan sido la fuerza pública. La sala ha venido documentando, pero nos encontramos entre magnitudes y escalas muy diferentes, ¿sí? Decirles por el momento que a la fecha, en el caso del subcaso Fuerza Pública, hemos recibido 84 informes de sociedad civil y apenas 11 solicitudes de acreditación, o sea, 11 solicitudes de víctimas que quieren participar dentro del caso, ¿sí? Y el universo provisional de hechos, que más adelante les voy a comentar en qué consiste, nos arrojó también un universo de 94 casos. Ya les voy a explicar, esa es la magnitud frente a Fuerza Pública, ahora les voy a explicar la magnitud frente a FARC, ¿sí? Para poder decirles por qué en este momento la sala se ha concentrado inicialmente en el subcaso FARC, ¿sí? O sea, es donde tenemos los avances, el auto que se presentó a la sala y el que va a salir próximamente sobre la determinación de hechos y conductas es del subcaso FARC, es el más avanzado. En el subcaso Fuerza Pública no tenemos todavía llamados a versionar, ¿sí? Pero es por las magnitudes y escalas de información con las que contamos. Bueno, ahora sí, hablando entonces del caso 07, subcaso FARC, se han trazado como unas herramientas metodológicas para sustanciar este subcaso. Y la sala lo que se planteó desde un inicio es poder entender de manera integral el reclutamiento y la utilización de niños y niñas. Por eso nos identificamos mucho con el nombre que tiene el Congreso, que es hablar de ese antes, durante y después. Porque nosotros entonces definimos 6 escenarios de este fenómeno para poder orientar el análisis de la información y la consecución también de la nueva información que entre al proceso. Y esta metodología busca tener una comprensión amplia del contexto, de las circunstancias y de los impactos que rodearon el antes, el durante y el después del reclutamiento. Entonces nos planteamos 6 escenarios para realizar esta investigación. Y el primer escenario fue el contexto previo al reclutamiento. Es decir, analizamos toda la situación familiar, comunitaria, los factores de riesgo, la presencia o ausencia del Estado, la dinámica de relacionamiento de la guerrilla con las víctimas y sus comunidades. También después ya nos enfocamos en revisar el proceso de reclutamiento, es decir, todas las acciones de la guerrilla para incorporar a los niños y niñas y las modalidades que emplearon para reclutarlos. Posteriormente también analizamos la vida intrafilas, es decir, todas las condiciones de la vida entre filas, las tareas asignadas, la participación en acciones militares y las violencias sufridas por los niños y las niñas dentro del grupo. Pero como sabemos que los niños fueron reclutados y hay unas violencias y una situación de lo que vivieron adentro, a la par y simultáneamente hay unas acciones y algo que también pasó con las familias que se quedaron afuera buscando. Entonces también enfocamos nuestra investigación a estudiar las acciones emprendidas por las familias y comunidades, todas aquellas experiencias de resistencia en contra del reclutamiento, denuncias, riesgos asociados y la búsqueda de recuperación de los niños y niñas reclutados. Y pasa que después varios de los que logran salir se encuentran con otras experiencias, ¿sí? Y con otro tipo de violencias. Entonces también documentamos las experiencias asociadas a la salida del grupo. Todo lo que les pasó en la captura, la deserción o la entrega, los riesgos enfrentados y los desafíos de todo este proceso de transitar nuevamente a la sociedad y a la vida civil. Y por último, la jurisdicción ha entendido bajo ese enfoque de justicia restaurativa y transicional que es muy importante la identificación de los daños y afectaciones, porque esa es la base para poder entender y plantear mecanismos que logren restaurar. Entonces, dedicamos también a nuestra investigación identificar los daños
de las familias y de las víctimas durante la incorporación, en la vida intrafilas y los que hasta ahora también esos daños que aún persisten o que se han acentuado. Así también en esa metodología de investigación se decidió enfocarnos en 2 niveles. Entonces, un nivel enfocado a las políticas de reclutamiento, ¿sí? A esas políticas que fueron tácitas o expresas, a definir a esos actores determinantes que diseñaron, implementaron y tenían la responsabilidad en controlar esas políticas de reclutamiento. Y por otra, quienes implementaron, ¿sí? Entonces nuestro otro nivel son las prácticas, todos aquellos que con esas prácticas afectaron los derechos de las niñas desde su vinculación y durante su vida en la fila. Entonces tenemos como esos 2 niveles, un nivel de política que está direccionado sobre todo a quienes fueron miembros del secretariado, o sea, a quienes daban esas orientaciones, y otra orientada como a quienes comandaban cada uno de los bloques y de las estructuras en territorio, o sea, los que ya implementaban todas estas prácticas de reclutamiento. Con esta información, entonces, se realizó un UPH, que es el que les estaba contando. Se elaboró un universo provisional de hechos. Les estaba hablando que en el subcaso de Fuerza Pública nos arrojó 94 casos, ¿no? 94 casos a nivel nacional de lo que ha identificado en fuentes abiertas sobre el reclutamiento y la utilización. En el caso de hechos cometidos por las antiguas FARC, se cruzaron 31 fuentes o tablas de datos disponibles con información relacionada con reclutamiento y utilización. Específicamente reclutamiento y utilización de esta guerrilla, ¿sí? De las FARC. Y esto constituye la aproximación cuantitativa más amplia que se ha hecho en el país en relación con esta conducta. Así, mientras los registros, que eran los últimos que se tenían en Colombia, que eran los de la Fiscalía General de la Nación, daban cuenta de 5.200 víctimas de reclutamiento asociados a las antiguas FARC, el UPH, el Universo Provisional de Hechos de la jurisdicción, se encontró con un universo de 18.677 niños y niñas que fueron reclutados o utilizados por la antigua guerrilla de las FARC. Esto registrando hechos que datan desde 1971 hasta el año 2016. Entonces, vemos como la diferencia que hay, ¿no? 18.677 hechos, ¿sí? Frente a 94 en el caso de Fuerza Pública. Y en este momento nosotros tenemos 950 víctimas individuales acreditadas, versus el caso de Fuerza Pública que tenemos apenas 11 solicitudes de acreditación. Entonces, por ello es que logramos como avanzar de la manera que lo hemos hecho en el subcaso FARC. Con esa información se definió entonces una estrategia de priorización interna del subcaso FARC, que comprende 3 elementos. Entonces, van viendo cómo vamos muy grande, ¿sí? Tenemos como todas las violencias del país. Luego, a través de los criterios y metodologías de investigación de la jurisdicción, entonces decimos, bueno, vamos a trabajar a través de un enfoque de macrocriminalidad, porque no podemos mirar el caso a caso ni el crimen individual. Entonces, vamos a centrarnos en macrocasos y con esos criterios vamos entonces a investigar 11 macrocasos. Luego, entonces, cogemos un solo macrocaso, que es el de reclutamiento. Bueno, pero nos toca entonces mirar qué vamos a trabajar, por un lado Fuerza Pública y por el otro lado FARC. Luego, entonces, bueno, enfoquémonos por este momento en FARC, ¿sí? En los hechos FARC. Y dentro de esos hechos también hay que priorizar, porque vuelvo y les digo, no es posible como abarcarlo todo. ¿Y cómo vamos a priorizar? Entonces, lo primero que hicimos fue darle un énfasis temporal a la investigación. A partir de ese universo provisional de hechos, lo que nos mostraban las fuentes, las solicitudes de acreditación y los informes que nos habían presentado hasta la fecha la sociedad civil y las entidades del Estado, vimos que los hechos estaban concentrados entre 1996 y 2016. Entonces decidimos darle ese enfoque temporal al caso.
Eso no quiere decir que víctimas que hayan sufrido hechos de reclutamiento desde antes del 96 no puedan acreditarse y participar en el caso, lo pueden hacer. Solo que nuestra apuesta investigativa para definir patrones y poder darle como más agilidad y tener una estrategia en el manejo de la información, nos concentramos en ese periodo de tiempo. Lo segundo es que entonces definimos 3 hipótesis de investigación. La primera es que para el desarrollo del conflicto armado, las FARC reclutaron y utilizaron a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de una política expresa y formal de incorporación, que data de la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera de 1982. Es decir, esto era expreso, que lo tenían los mismos instrumentos internos de las FARC, de reclutar a niños de 15, 16, 17 años. La segunda, que contrariando sus propias disposiciones expresas y formales, las FARC-EP reclutaron y utilizaron niños menores de 15 años para el desarrollo del conflicto armado. Y la tercera hipótesis de trabajo, que en desarrollo del reclutamiento y la utilización, niños y niñas reclutadas, sus familias y comunidades sufrieron otras violencias susceptibles de constituir también crímenes internacionales. La sala entonces presentó una caracterización de esas víctimas acreditadas y encontró 3 conductas prevalentes o 3 violencias prevalentes dentro de la vida intrafilas. El homicidio, la tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la violencia sexual y otras violencias basadas en género. Y en el marco de esta última línea de investigación, que es la violencia sexual y otras violencias basadas en género, como la violencia reproductiva también. También sacamos posteriormente un auto para definir una sublínea de investigación, que es sobre la discriminación y violencias cometidas en el marco del reclutamiento en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales o identidades o expresión de género diversas, que es otra línea también que abarcamos dentro del caso. Y lo último, el tercer componente de la priorización es cómo empezábamos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos a través de ese universo provisional de hechos es que nos daba como una luz o un mapeo de esos 18.000 casos, donde estaban territorial y geográficamente, donde se encontraban. Y ahí nos dimos cuenta que casi el 50% de los hechos que estaban registrados en ese universo provisional de hechos, que coincide también con lo que aportan las víctimas que están participando, es que casi la mitad de esos hechos correspondían a uno de los bloques de la antigua guerrilla de las FARC, que fue el bloque oriental. Entonces eso nos sirvió para priorizar y definir que entonces íbamos a iniciar con aquellos bloques donde estaban concentrada la mayor cantidad de hechos registrados hasta la fecha. Hicimos una priorización de mayor a menor desde el bloque en el que teníamos mayor registro de hechos de reclutamiento hasta el que teníamos menor. Esos fueron como los 3 criterios de priorización a partir de ese universo provisional de hechos. Ahora, otro punto importante y que creo que tiene que ver también con las ponencias y sobre todo la primera que se hizo el día de hoy, y es sobre la intersección. El caso también hizo una apuesta en querer visibilizar y encontrar esas intersecciones que se daban entre género, niñez y etnia. Entonces, el caso también comprende esos enfoques y tiene, pues dentro de la presentación que se hizo a la sala, tiene un abordaje de esos enfoques, del enfoque de género, del enfoque de niñez, del enfoque étnico y de cómo confluyen o convergen dentro del caso y en esta violencia de reclutamiento. Sobre el primero, pues decirles que el caso 07 es el único que se dedica exclusivamente a entender las violencias sufridas por niños y niñas en el marco de su reclutamiento y utilización. Y este enfoque permite a la sala entender desde la perspectiva de la infancia el impacto de esos daños causados, así como visibilizar la vulnerabilidad asociada a esta etapa de vida.
porque se ha entendido como las violencias y afectaciones que se sufren por el conflicto, pero hay que ponerle ese énfasis en lo que es sufrir eso siendo niño y en lo que significa en términos de pérdida de la identidad, en términos de tal vez perder algo que es irrepetible en el desarrollo humano, que es la infancia y cómo se debe vivir la infancia. Entonces, para el caso fue muy importante darle como ese enfoque de niñez. Si bien las víctimas que participan en nuestro caso, nosotros no tenemos niños que participen dentro del caso, son adultos, ¿sí? Todas nuestras víctimas registradas y que participan. La sala sí quiso aplicar metodologías del enfoque de niñez para comprender sus relatos, sus experiencias vividas cuando fueron niños. Así entonces entran en aplicación conceptos como el de curso de vida, que implica esas miradas desde su desarrollo humano, desde sus transiciones biológicas, psicológicas y sociales, comprender sus trayectorias vitales y los cambios abruptos que tuvieron que vivir en sus infancias. Y esto permite comprender, por ejemplo, porque las consecuencias del conflicto armado en niñas y niñas son diferentes a las que sufren una persona adulta. Asimismo, también tuvimos en cuenta los entornos de relación y qué significaba que un niño o niña, aunque estuvieran en unas condiciones extremas, con necesidades básicas insatisfechas, algunos venían de violencias también dentro de la misma casa, pero pues no era el todo de ellos. De todas maneras había un entorno en el que se sentían seguros o sentían que conocían, ¿sí? Había o un papá o una mamá o un hermano o un lugar en el que ellos se sentían seguros porque lo conocían, era su territorio, era donde habían nacido y crecido. Entonces, por eso también consideramos importante entender cómo se afectó esos entornos de relación cuando fueron reclutados los niños. Y todo esto pues permite entender cómo niños y niñas, sus afectaciones están enfocadas y relacionadas con la alteración de esa etapa del desarrollo humano. Ese enfoque también es útil para diseñar acciones que puedan restaurar de alguna manera los daños sufridos por los niños y por sus redes de apoyo. También el otro enfoque, que no lo voy a tratar muy por encima porque una colega mía está dentro del grupo de los que van a hacer comunicaciones en horas de la tarde, y se va a referir especialmente al enfoque de género y cómo fue la metodología de investigación de esas facetas y esas violencias de género, especialmente vividas por niñas, mujeres y niños y niñas con orientación sexual diversa dentro del conflicto. Pero solo decirles que también aplicamos una metodología para sistematizar todas estas facetas. Y allí se entienden todas las experiencias diferenciales, incluyendo violencias que afrontaron las víctimas en razón de género o orientación sexual. Allí nosotros tuvimos en cuenta también cómo escucharlas. O sea, no fue solo lo que recaudamos de la información, sino cómo la recaudamos. Entonces nos planteamos una metodología de escucha, que ahí participó una organización que también está aquí invitada, que es Vínculos, y es plantearnos una metodología que les permitiera hablar. Habían víctimas que habían silenciado toda su vida lo que les había sucedido, ¿sí? Y es algo que también es una reflexión cuando hablamos de un colectivo invisible, es más allá de pensarnos si realmente son un colectivo, porque la vida y de lo que hemos visto de las víctimas de reclutamiento es que están solas, ¿sí? Y han venido haciendo un trabajo poco a poco de organización, pero no es fácil, no es como en otras. Por ejemplo, uno va a ver como las víctimas de las madres que buscan niños, ¿sí? de niños o niñas o de personas desaparecidas, son madres que se han logrado organizar desde el día 1. Las víctimas de reclutamiento tienen una realidad muy diferente. Muchas de ellas en su vida actual, su esposo, sus hijos no saben qué pasó, no saben su pasado, ¿sí? Es algo que han silenciado y han guardado hasta el día de hoy. Entonces muchas de las víctimas que se acercaron a la jurisdicción lo hacían por primera vez.
Y varias de ellas nos decían, es la primera vez que estoy contando esto. Entonces, por eso nos tuvimos que diseñar metodologías que les generaran confianza, que abriera como la escucha, que fueran íntimas, que fueran seguras, que les permitiera entender que no estábamos para juzgarlas, ¿sí? Sino para escuchar, y que todo lo que les había pasado en el marco del conflicto pues era válido dentro de su historia, porque ahí vienen muchas emociones y muchos sentimientos de culpa, de haber hecho, de por qué no hice. Entonces se habían encontrado también algunas de las que se habían atrevido a ir a instituciones en su momento, se habían encontrado con rechazo o con juzgamiento, ¿sí? Como con reproche por parte de las entidades. Entonces era como también cambiar ese paradigma y encontrar metodologías donde se sintieran acogidas, se sintieran escuchadas. Pero eso pues les hablará como en detalle mi colega Marcela más adelante. Y también tuvimos en cuenta pues el enfoque étnico, ¿no? Porque pues desde el principio la jurisdicción también ha previsto en sus herramientas normativas las que pues determinan como la ruta procesal de la jurisdicción, es que uno de los objetivos es que debemos visibilizar las facetas étnico-raciales del reclutamiento y entender que hay afectaciones que son diferenciales para las comunidades. Entonces, por eso también nos dimos a la tarea de crear una línea de investigación especial y de visibilizar también esos impactos diferenciados en los pueblos. En este momento nosotros tenemos 5 pueblos indígenas acreditados dentro del caso y es la apuesta también que dentro de ese auto de determinación esté incluido también esa línea de investigación especial. Con todo ello, pues el trabajo de la jurisdicción después de escuchar a las víctimas y escuchar a los comparecientes, hacer todo el universo provisional de hechos, entender que deberíamos poner como ciertos ojos y esos enfoques a lo que les estoy hablando anteriormente, tener un enfoque étnico de niñez. Entonces ahora venía el trabajo de contrastar. Hay que recoger todo y poner qué se habla, con qué se habla, qué no se habla, cómo se conecta, que es finalmente lo que vendría en un auto de determinación. Para el caso 07, los elementos con los que se cuentan para hacer contrastación son 76 informes presentados por organizaciones de víctimas y otras organizaciones sociales, específicamente que hablan de hechos de reclutamiento por las FARC, por las antiguas FARC, 8 informes que fueron presentados por entidades del Estado, los relatos de las víctimas, que como les digo al día de hoy son 951 víctimas individuales acreditadas, de las cuales el 54% son víctimas sobrevivientes, o sea que ellas mismas vivieron el reclutamiento, y el 45% son víctimas familiares de niños y niñas reclutadas. Muchas de esas víctimas familiares son a su vez víctimas de desaparición, porque esos niños y niñas que fueron reclutados, un gran porcentaje de ellos pues al día de hoy están desaparecidos. Y también las versiones voluntarias que realizamos con los comparecientes. Se realizaron 69 versiones de quienes pertenecieron a los diferentes bloques o estructuras territoriales de las antiguas FARC y 15 versiones de los que correspondieron o ocupaban cargos dentro del antiguo secretariado de las FARC. También contrastamos las observaciones, o sea, las consideraciones que hicieron las víctimas a las versiones que dio el secretariado. Este primer auto, como les digo, se dirige a la política y por tanto está orientado al antiguo secretariado de las FARC. Se tuvo en cuenta el universo provisional de hechos, que es el que les estaba comentando. Se tuvo en cuenta también los expedientes, que aunque no eran muchos, pero tratamos de recoger los expedientes de jurisdicción ordinaria que habían venido avanzando en algo sobre tipificaciones y responsabilidades sobre el delito de reclutamiento.
También tuvimos en cuenta como los tomos de la Fiscalía General de la Nación, del trabajo que ya venía haciendo la Fiscalía y otras fuentes abiertas. Así entonces, con todo esto, es que se determinan esos máximos responsables y esos crímenes más graves y representativos, que son finalmente los que van a ir en el auto de determinación. Por último, yo quiero referirme a uno de los que les decía, unos criterios que tuvimos en los escenarios de la metodología de investigación, y es la identificación de los daños, porque la sala desde el inicio se trazó como una finalidad identificar las afectaciones del reclutamiento y la utilización, a fin de poder construir rutas restaurativas orientadas a la reparación de las víctimas. Y con ello entonces la sala adoptó una metodología que se fundamentó en 5 pilares de cómo identificar los daños. Primero, es respetar las narrativas de las víctimas en sus propias palabras, en sus formas y tiempos, desde la diversidad de su individualidad y sus posicionamientos sociales. Lo segundo es hacer una aproximación integral del daño, es decir, no queremos hablar como se habla en los pronunciamientos judiciales tradicionales ordinarios, que se hablan de daños morales y daños físicos. No, nosotros hicimos una comprensión holística que va mucho más allá de eso, que realmente abarca los diferentes aspectos de la vida y de la experiencia humana. Entonces, con ello, por ejemplo, les digo que dentro de lo que se ha advertido es eso, es la pérdida de la niñez, pero ¿cómo entendemos eso? ¿Sí? ¿Qué es entender la niñez? Entonces, no es solo hablar de estos daños físicos, estas secuelas físicas, estas secuelas morales, no, es desde las narrativas y sus historias, qué fue lo que se afectó más allá adentro de la humanidad de cada uno y que se afectó también especialmente cuando se es niño. Y un entendimiento del daño no solamente desde el evento o el episodio traumático, sino también desde los elementos de superación y resiliencia. Y ahí lo que hemos encontrado en que son violencias, son tragedias que traen impactos que muy difícilmente van a ser restaurados, pero también nos parece importante dignificarlos como personas y como ciudadanos. Y cómo, aunque han vivido todo eso, algunos han encontrado factores protectores, factores que les han permitido hoy poder pensarse otro camino. Entonces también nuestra idea es visibilizar todas esas experiencias de resiliencia y de superación de las víctimas que participan en el caso. O sea, cómo han podido transitar del pasado a ese presente por la búsqueda de justicia, cómo se han venido también empoderando, cómo han desarrollado capacidades para sobrellevar y para adaptarse y navegar estos escenarios tan complejos y violentos. Y muchas de las víctimas han utilizado diferentes recursos, familiares, individuales, colectivos, como les decía. Ha sido muy difícil porque ellas inician individualmente, pero empiezan a construir. Sé que ya me queda poco tiempo, voy a correr con el final, pero han construido como posibilidades de asociarse para poder como empoderarse y presentar como los reclamos de justicia ante la jurisdicción. Bueno, ya. Y quisiera como terminar diciéndoles que aquí se advierten muchos desafíos, ¿sí? De todos estos daños, de cómo se han venido como visibilizando lo que hay hasta ahora, se advierte varios desafíos como país y como sociedad. De comprender que el inicio de esa vida en las filas de estos niños que hoy son adultos no fue su decisión consciente como la que tomaría un adulto. Y esto tal vez es el punto de partida para reconstruir una narrativa más inclusiva, que ayude a romper un poco como el estigma y el rechazo que hay de quienes pertenecieron a grupos armados. Y también que este sistema
de justicia transicional y restaurativa ha sido un recurso también de dignificación de las víctimas, porque ha propiciado estos espacios de escucha respetuosa y segura, reconociéndolos un lugar como sujeto de derechos. En este sentido, entender que entonces lo que estamos haciendo no se centra en el castigo y la imposición de sanciones, sino en poder reconocer y potenciar la voz de las víctimas, en promover el diálogo entre las partes afectadas, en reconocer hechos y daños causados y en propiciar acciones restauradoras para las víctimas y la sociedad. Y esto no excluye a los comparecientes, sino que los considera como unos actores que son claves para contribuir de forma positiva a la realización de estas acciones, con su reconocimiento. Y estas son pues como las primeras acciones reparadoras que se deben dar para poder ir avanzando en la superación de las violencias, de todos estos daños profundos. Decirles por último que esto tiene muchos desafíos, ¿no? Como ustedes saben, Colombia se firmó un acuerdo con las antiguas FARC, pero hay otros grupos armados. En este momento tenemos el ELN, hay disidencias de las FARC. Entonces es tratar de hacer paz en el marco del conflicto. Y para las víctimas que participan también tienen mucha valentía, porque nosotros en este momento tenemos más de 200 solicitudes de estudios de riesgo, o sea, de medidas de protección de las víctimas que participan en nuestro caso, y más de 40 que ya tienen medidas de protección. O sea, son víctimas que le apuestan, pero en el marco de una situación todavía muy compleja. Y lo otro es que también por esa exposición que ellos tienen, por su pasado, por los reclamos que pueden tener de quienes hoy son disidencias de las antiguas FARC, pues nuestro proceso ha sido reservado, ¿sí? Y su información ha sido anonimizada, y eso también ha sido un trabajo complejo para sacar adelante este caso. Y también que tenemos expectativas de cómo apoyar y contribuir a la reparación, pero sabiendo que nuestra posición dentro de todo el engranaje del sistema es limitada, ¿sí? Porque tenemos que generar acciones para la restauración, pero también tenemos unos límites porque somos ese elemento de justicia dentro del sistema integral. Muchas gracias. Verdad.